Despierta España, que no te engañe. Vance desnuda a los burócratas de Bruselas. A veces la verdad escuece, pero por mucho que duela, no deja de ser verdad. El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, le cantó las 40 a muchos líderes europeos durante su intervención en la conferencia de seguridad que tuvo lugar en la ciudad alemana de Múnich. Se puede estar más o menos de acuerdo con sus palabras, pero lo cierto es que al republicano no le faltó arrojo ni razón a la hora de criticar con dureza la preocupante deriva que ha protagonizado Bruselas y algunas de las grandes potencias europeas en las últimas décadas. Su intervención tiene aún más valor, si cabe, si se tiene en cuenta que la presidencia de Donald Trump va a marcar un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas y económicas que mantienen Estados Unidos y Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en mucho tiempo, el Nuevo Mundo pliega velas y anuncia de forma clara y contundente que Europa tendrá que ponerse las pilas a la hora de afrontar y resolver sus propios problemas, empezando por la guerra que llama a sus puertas en Ucrania. Pero no solo, cuidado, porque según Vance, lo que más preocupa a Estados Unidos no es la Rusia de Putin, sino los burócratas que gobiernan en la Unión Europea. Atentos. Nos reunimos en esta conferencia, como es habitual, para hablar de seguridad. Normalmente, cuando hablamos de seguridad, nos referimos a amenazas externas. Veo aquí precisamente a muchos grandes líderes militares. Y si bien la administración Trump está profundamente comprometida con la seguridad en Europa y cree que es posible alcanzar un acuerdo razonable entre Rusia y Ucrania, también consideramos fundamental que en los próximos años Europa asuma un rol más destacado en su propia defensa. Sin embargo, la mayor amenaza que me preocupa respecto a Europa no proviene de Rusia, ni de China, ni de ningún otro actor externo. Lo que realmente me inquieta es la amenaza interna, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores que curiosamente comparte también con los Estados Unidos. Este mensaje ha sentado como una patada en el estómago a la mayoría de líderes europeos y son muchos los titulares que habrán podido leer en los últimos días cargando duramente contra Vance y Estados Unidos por semejante ataque. Pero, un momento, esperen, ¿han escuchado a Vance? ¿Qué ha dicho realmente? ¿Tiene o no tiene razón? Veamos. ¿Cuáles son los valores que ha descuidado la Unión Europea y que sin embargo comparte con Estados Unidos? Pues bien, el primero y más importante es la democracia. A Europa se le llena la boca cuando habla de democracia, pero lo cierto es que Estados Unidos nos gana de calle en esta materia, y no solo porque tiene una de las democracias más sólidas, estables y longevas del mundo, sino porque fueron los americanos los que tuvieron que venir a nuestro rescate en la Segunda Guerra Mundial para librar a Europa occidental de los nazis, primero, y del comunismo soviético después, durante la Guerra Fría. Vance pone en duda los valores democráticos de la progresía imperante que controla los resortes de la Unión Europea. No basta con hablar de valores democráticos, debemos vivirlos. Muchos de ustedes en esta sala recuerdan que la Guerra Fría enfrentó a los defensores de la democracia contra fuerzas mucho más tiránicas en este continente, y consideren al bando que en esa lucha censuró a los disidentes, cerró iglesias y canceló elecciones. Pero ¿eran ellos los buenos? Ciertamente no. Y gracias a Dios perdieron esa Guerra Fría, perdieron porque no valoraron ni respetaron las extraordinarias bendiciones de la libertad, la capacidad de sorprender, de cometer errores, de inventar, de construir. Resulta que no se puede imponer la innovación ni la creatividad, del mismo modo que no se puede obligar a las personas a pensar, sentir o creer de cierta forma. Y creemos que todo esto está profundamente relacionado. Lamentablemente, cuando miramos actualmente a Europa hoy, a veces no está tan claro qué pasó con algunos de los vencedores de la Guerra Fría. El segundo gran valor que está de capa caída en el continente, según Vance, es la libertad de expresión.
Me temo que la libertad de expresión está en retirada y en aras del humor, amigos míos, pero también en aras de la verdad, admito que a veces las voces más fuertes a favor de la censura no han venido de Europa, sino de mi propio país. La administración anterior presionó y amenazó a las empresas de redes sociales para que censuraran lo que calificaban como desinformación. Desinformación como, por ejemplo, la idea de que el coronavirus probablemente se había filtrado desde un laboratorio en China. Nuestro propio gobierno alentó a empresas privadas a silenciar a quienes se atrevieran a decir algo que al final resultó ser una verdad evidente. Por eso, hoy vengo aquí no solo con una observación, sino con una propuesta. Así como con la administración Biden parecía desesperada por silenciar a quienes expresaban libremente sus ideas, la administración Trump hará exactamente lo contrario y espero que podamos trabajar juntos en ese propósito. En Washington hay un nuevo sheriff y bajo el liderazgo de Donald Trump podemos estar en desacuerdo con sus opiniones, pero defenderemos su derecho a expresarlas en el espacio público, se esté con ellas de acuerdo o no. En eso, precisamente, consiste la libertad. Podré o no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Sin embargo, esto no es lo que pasa hoy por hoy en Europa, donde numerosos gobiernos, empezando por España, atacan abiertamente la libertad de expresión, la libertad de prensa e incluso la pluralidad política. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice la gente, ni siquiera con una parte de ello. Pero cuando los líderes políticos representan a una parte importante de la sociedad, es nuestra responsabilidad al menos abrir el diálogo con ellos. Para muchos de nosotros, al otro lado del Atlántico, esto se parece cada vez más a viejos intereses enquistados que se esconden detrás de horribles palabras de la era soviética como manipulación y desinformación, simplemente porque no les gusta la idea de que alguien con una visión alternativa pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de otra manera o, peor aún, ganar una elección. La tercera alerta lanzada por Vance es una de las más importantes, ya que nos va la vida en ello. Se trata de la defensa. A Estados Unidos le importa ya poco lo que suceda en Europa, pero no por nada en especial, sino porque, por mucho que nos duela, Europa pinta cada vez menos en el plano económico e internacional. A Washington le preocupa China y le preocupan sus vecinos, poco más. Así pues, más vale que nos vayamos espabilando porque nuestro histórico guardaespaldas no está dispuesto a sacarnos las castañas del fuego en caso de que los matones de la clase se metan de nuevo con nosotros. Ahora bien, esta es una conferencia de seguridad y estoy seguro de que todos llegaron aquí preparados para hablar sobre cómo planean aumentar el gasto en defensa en los próximos años, alineándose con alguna nueva meta. Y eso es excelente, porque como el presidente Trump ha dejado muy claro, él cree que nuestros amigos europeos deben asumir un papel más importante en el futuro de este continente. No es solo una cuestión de reparto de la carga, aunque puede que no les guste escuchar ese término, pero creemos que si estamos en una alianza compartida, es fundamental que Europa dé un paso al frente mientras Estados Unidos se enfoca en otras regiones del mundo que enfrentan un gran peligro. También importa y mucho el problema de la inmigración ilegal que sufre Europa, aunque haya gobiernos que prefieran mirar hacia otro lado y hacer caso omiso al rechazo de sus votantes. Entre todos los desafíos urgentes que enfrentan las naciones aquí representadas, creo que ninguno es más crítico que la inmigración masiva. Hoy casi 1 de cada 5 habitantes de este país nació en el extranjero. Es un nivel histórico. Y por cierto, ocurre lo mismo en Estados Unidos, donde también estamos en un máximo histórico. El número de inmigrantes que ingresaron a la Unión Europea desde países no pertenecientes a la Unión Europea se duplicó entre 2021 y 2022. Y por supuesto esa cifra ha seguido aumentando desde entonces. Sabemos cuál es la situación, no surgió de la nada. Es el resultado de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente y otras partes del mundo a lo largo de una década. Vance lanza aquí un claro aviso a navegantes. Si los partidos mayoritarios que gobiernan hoy en Europa no resuelven el problema de la inmigración, serán otros
los que acaben ascendiendo al poder para solventarlo. Ningún votante en este continente fue a las urnas para abrir las puertas a millones de inmigrantes sin control. Pero ¿saben por qué sí votaron? En Inglaterra, por ejemplo, votaron por el Brexit. Se puede estar de acuerdo o no, pero votaron por él. Y en toda Europa cada vez más ciudadanos eligen líderes que prometen frenar la inmigración descontrolada. Ahora bien, resulta que estoy de acuerdo con muchas de esas preocupaciones, pero ustedes no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Lo que creo que es que a la gente les importa sus hogares, sus sueños, su seguridad y su capacidad para salir adelante y garantizar también el bienestar para sus hijos. Quien tenga oídos, que oiga. Ese es quizás uno de los mayores errores que han cometido los líderes europeos: ignorar la voz y el sentir de sus votantes sin preocuparse lo más mínimo de sus problemas reales, mientras centraban su atención en el ecologismo, el feminismo, el animalismo, el wokismo y la estupidez. Mucha estupidez progre. Vance lo dejó muy claro en su intervención. I believe that dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media. Creo que desestimar a las personas, ignorar sus preocupaciones o peor aún, cerrar medios de comunicación, cancelar elecciones o excluir a la gente del proceso político no protege nada. De hecho, es la manera más rápida de destruir la democracia. Expresarse y opinar no es una interferencia electoral, incluso cuando esas opiniones provienen del extranjero o de personas muy influyentes. Y lo digo con humor, pero también con seriedad, porque si la democracia estadounidense ha sobrevivido 10 años a las reprimendas de Greta Thunberg, ustedes también pueden soportar unos meses a lo que diga Elon Musk. Pero a lo que la democracia alemana, ninguna democracia estadounidense, alemana o europea sobrevivirá, es a decirle a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones, sus aspiraciones, sus peticiones de ayuda son inválidas o indignas siquiera de ser tenidas en cuenta por sus líderes políticos. La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para esos cortafuegos. O se defiende este principio o no se defiende. You either uphold the principle or you don't. Hasta aquí los mensajes de Vance. Democracia, libertad de expresión, defensa, control de fronteras. ¿Dónde está el escándalo? ¿A qué vienen tantas sorpresas y críticas? ¿Por qué ha causado tanto revuelo e indignación entre las élites europeas? El problema no es lo que dice Vance, que tiene bastante sentido común, sino la suicida deriva que ha emprendido Europa en los últimos años, como depender del gas ruso en lugar de garantizarse energía abundante y barata, aplicar suicidas políticas climáticas en vez de crear riqueza, imponer regulaciones absurdas en lugar de innovar y emprender, incentivar la llegada de inmigrantes ilegales en vez de controlar las fronteras, transigir con la criminalidad en lugar de combatirla, censurar redes y medios de comunicación en vez de defender la libertad de expresión, y apostar por la defensa en lugar de confiar en Estados Unidos para protegernos siempre y en todo lugar. No, el que se equivoca aquí no es Vance, que ha dicho las verdades del barquero, sino la mayoría de políticos europeos. Ya es hora de que Europa madure y asuma su responsabilidad. Sorprende mucho que sorprenda tanto la posición de Estados Unidos. ¿No será porque Trump no lo lleva anunciando desde hace años? ¿O qué pensaban acaso que significa su lema América primero? Más vale que la Unión Europea espabile. Vance no ha atacado a nadie. Lo único que ha hecho es desnudar y mostrar las vergüenzas de los burócratas de Bruselas.